tenemos un correo de fecha 10 de julio del año en curso que es enviado por el alcalde y un concejal de la comuna de San Rosendo, en el que adjunta una denuncia pública, como la llama él, acerca de la gestión de Carabineros de Chile durante los últimos años en la comuna. Asimismo, un correo enviado por una profesora, la señora Maribel Vázquez, que es profesora de Educación General Básica, y pide que atiendan sus motivos respecto del proyecto de ley para retirar fondos de las AFP. Eso se los puedo reenviar al término de la sesión, presidente. Eso es todo lo que hay en la cuenta. Para que lo envíe por favor a cada senador y después que lo mire poder darle respuesta al alcalde principalmente. Sí. ¿Algún tema sobre la cuenta? Si no, para que se conecte ministro Espina. ¿No? Entonces, secretario, que por favor se conecte el Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa, estoy preguntando. Espérese que llegue el 5. Ahí está el ministro. Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Buenos días, ministro. Bueno, le damos la bienvenida al ministro de Defensa. El objeto de esta sesión ha sido pedir solicitud por los señores senadores a fin de poder conocer el despliegue que ha tenido el Ministerio de Defensa y principalmente la Junta de las Fuerzas Armadas con ocasión de la catástrofe y especialmente lo que ha ocurrido en la región de la Araucanía. Eso es la primera parte de la sesión. Así que, ministro, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a los señores miembros de la comisión que nos acompañan, el senador Guillet, el señor Insulza, el senador Pérez, el senador Piu, y usted, señor presidente, y las secretarias de la comisión. Quiero pedirles una excusa. Yo tengo que salir de aquí 20 para las 2 de la tarde porque tengo que ir al grupo 10 de la FACH porque se reciben... hay toda una operación que se está realizando respecto de los pacientes que se trasladan con COVID de la Fuerza Aérea y nos vamos a reunir ahí con el doctor París para continuar el puente aéreo que se está haciendo. Así que les pido excusas y voy a ir directo al grano. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Yo me siento en la Comisión de Defensa del Senado en mi casa y no son palabras de buena crianza, porque hemos hecho muchas cosas juntos. Y respecto al tema de la Araucanía, yo quisiera señalar lo siguiente. En primer lugar, quisiera expresarles que yo fui 16 años senador por la región de la Araucanía y tengo absolutamente claro que el conflicto de la Araucanía, que lleva más de 100 años, requiere una solución integral, con una propuesta por la paz integral que abarque materias propias de la institucionalidad que debe existir para nuestros pueblos originarios, también particularmente, por supuesto, el pueblo mapuche que vive en la Araucanía. En segundo lugar, hay todo un área de desarrollar de las políticas de entrega de tierras. En tercer lugar, hay un tema relevante que dice relación con la pobreza rural que existe en la región de la Araucanía y que es dramática. Y en cuarto lugar, con la violencia en todas sus dimensiones. Nosotros hicimos en su momento una propuesta por la paz que se incorporó en el programa del presidente Sebastián Piñera, que posteriormente retomó, a mi juicio, con bastante éxito en su primera fase inicial el ministro Moreno, que se complementa con las propuestas que hizo Monseñor Vargas y también con las que hizo el senador Manchumilla.
Y ese proceso es un proceso que se conduce por las autoridades encargadas del área respectiva, es el Ministerio de Desarrollo Social, lo hizo, me correspondería al ministro Cristian Munker actualmente, pero no es el área a la cual hoy día me corresponde a mí referirme. Yo quisiera señalar que recordemos que en virtud de una atribución del presidente de la República decretó un estado de excepción constitucional en todo el país, es el estado de catástrofe, que según lo dispone expresamente la Constitución, significa designar un jefe de la Defensa Nacional con las atribuciones establecidas en los artículos 7º y 5º de la ley orgánica respectiva. Y en concreto, la labor de las Fuerzas Armadas en virtud del decreto que establece el estado de excepción constitucional se concentran fundamentalmente en los siguientes temas. En primer lugar, en lo que dice relación con el apoyo a la autoridad sanitaria. La labor nuestra es apoyar fundamentalmente de las Fuerzas Armadas a la autoridad sanitaria. Ahí tengo el documento. En segundo lugar, esto significa, esta es la razón de ser del estado de excepción constitucional de catástrofe, apoyar a la autoridad sanitaria. Y esto significa en todos los frentes que sea necesario de las decisiones de la autoridad sanitaria. El transporte de vacunas, traslado de pacientes y personal médico, aumentar la capacidad hospitalaria, así se ha hecho en un puesto PAME en la Araucanía, colaboración en la distribución de medicamentos e insumos médicos, colaboración para garantizar la cadena de suministros de alimentos y bienes esenciales, resguardo de la infraestructura crítica de los servicios públicos, colaboración en el resguardo de las fronteras aéreas y marítimas. Recuérdense que las fronteras de nuestro país están cerradas y por lo tanto es muy importante impedir que ingresen personas por pasos legales o ilegales no autorizadas, porque eso puede influir en el aumento del coronavirus. Y también, como se establece expresamente en el artículo 5º de la ley orgánica, le corresponde asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentran en la zona declarada en estado. Se refiere al estado de emergencia, el artículo 5º, pero el artículo 7º, que es el estado de catástrofe, se remite a las atribuciones del artículo 5º, por lo tanto el jefe de la defensa, entre otras atribuciones, le corresponde el orden público, para lo cual cuenta con las policías, carabineros de investigaciones y con el rol de las Fuerzas Armadas. En concreto, ¿qué es lo que se ha hecho en la región de la Araucanía? El total de fuerzas desplegadas en la Araucanía son de 4.420 integrantes de las Fuerzas Armadas y las policías, de las cuales 1.643 son de las Fuerzas Armadas, 2.774 corresponden a Carabineros y la PDI. Se han efectuado un total en controles en la región, un total de control de vehículos de 622.810, de personas 1.176.484, aduanas sanitarias se han controlado a 36.276 personas, vehículos a 2.986, en cuarentena total, recordemos que hay ciudades que han estado en cuarentena total, 168.676 personas han sido fiscalizadas, en toque de queda 115.299, en cordones sanitarios 856.233 personas y vehículos 611.824. Y detenidos durante los más de 110 días que lleva el estado de catástrofe, hay un total de 5.468 personas detenidas, de las cuales en cuarentena total 1.454, en toque de queda 3.963 y cordones sanitarios 51. Esos son los datos de la región de la Araucanía. Algunos datos adicionales que a ustedes les puede servir de información. Nosotros lamentablemente hemos sufrido, producto del trabajo que hacen las Fuerzas Armadas, me estoy refiriendo al rol de las Fuerzas Armadas, hemos sufrido un total de 43 integrantes de las Fuerzas Armadas que están en aislamiento por el coronavirus, en cuarentena 136, recuperados hay 28 de ellos. Y se ha apoyado también, entre otras labores por las Fuerzas Armadas, se ha apoyado también en lo que es la distribución de las canastas de alimentos que dispuso el
presidente de la República. Se han realizado misiones a Temuco en nuestro avión C-130 para el traslado de 4 pacientes en estado de gravedad. Se han efectuado 28,9 horas de vuelo en lo que es el traslado de insumos, personal médico y renovación de unidades militares. Y en lo que dice relación al apoyo de kits sanitarios, se ha participado en la entrega de 900 kits sanitarios, 289 entregados y un porcentaje que estaba aún pendiente. Ese es el rol y el papel que han desempeñado las Fuerzas Armadas bajo el jefe de la defensa, el general Sepúlveda, y creo que se ha hecho con mucha eficiencia en el sentido de que las Fuerzas Armadas están cumpliendo esta multiplicidad de papeles y roles, y lamentando que durante este periodo se hayan producido actos de extrema violencia en distintas rutas de la región de la Araucanía, particularmente en la Ruta 5, que es la principal ruta de tránsito 5 sur del país, en donde ha existido la quema de camiones, de buses, atentados a maquinaria en otros lugares, y que corresponde al jefe de la defensa velar porque las normas de orden público se respetan y se cumplen. Eso es en síntesis la función que han desempeñado las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos, quiero decirles, en el país desplegado un total de 31.276 integrantes de las Fuerzas Armadas. Están desplegados cumpliendo múltiples funciones y labores como las que ya he mencionado. Hemos enterado ya el traslado de más de un centenar de personas que han tenido que ser trasladadas en estado crítico a través de nuestros aviones, lo mismo a través de nuestros vehículos móviles de un lugar a otro. Esto es, en términos generales, lo que corresponde a las Fuerzas Armadas. Debo hacerles presente una situación que es muy importante entenderla. Quien designa al jefe de la Defensa Nacional es el presidente de la República. Es un cargo que depende directamente del presidente de la República. Y que en lo que dice en relación a la acción de las Fuerzas Armadas, quien actúa desde el punto de vista de colaboración para que puedan desarrollar y cumplir sus funciones es el Ministerio de Defensa, y en lo que dice en relación con el ámbito del orden público, el Ministerio del Interior. Eso es cuanto puedo señalarles y quedo, por supuesto, abierto a las consultas que ustedes quieran formular. Gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra si algún señor senador quiere hacer alguna consulta. Senador Guillén. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera hacer específicamente consultas respecto al personal de la Fuerza Armada, el 2.646, según entendí. ¿De qué ramas y qué funciones específicas están cumpliendo? Y lo quiero preguntar a raíz de declaraciones que me llamaron la atención del comandante en jefe del Ejército, que hizo un distingo muy grande entre que ellos no están en una parte de la Araucanía, que están en otra parte. ¿Cuál es el criterio de distribución de la fuerza y qué ramas están participando con qué contingente? Gracias, presidente. La decisión de... ¿Ministro? ¿Cómo opera esto? Gracias por la pregunta. ¿Cómo opera esto en la práctica? El jefe de la defensa es quien hace requerimientos a través del Centro de Operaciones de la Defensa del personal que necesita y requiere para los efectos de poder cumplir las misiones que se le han dado, cuyo principal objetivo es apoyar a la autoridad de salud en la pandemia. Es salvar vidas de compatriotas nuestros que puedan verse afectados, como lamentablemente se han visto, por el coronavirus. Es él quien hace los requerimientos. Y, en definitiva, en el caso de la región de la Araucanía, el porcentaje más alto, con 1.427, es el Ejército. La Armada tiene un pequeño personal de 41 integrantes y la Fuerza Aérea de Chile 178 integrantes. Carabineros tiene 2.365, la PDI 405. Quisiera referirme a una que dice en relación con la región del Biobío, que se ha producido una contradicción respecto de quienes participan o no participan de las ramas de la Fuerza Armada. La decisión que se adoptó entre los jefes de la defensa es que fundamentalmente la región del Biobío, como la región de Valparaíso, el apoyo que
las Fuerzas Armadas para enfrentar sus obligaciones y compromisos constitucionales y legales en el coronavirus, fundamentalmente recae en la Armada de Chile. Porque es ahí donde la Armada tiene el mayor potencial de desarrollo de su personal, en la región de Valparaíso, en la región del Biobío. Y en la región de la Araucanía, lo que se ha trasladado para allá es personal del ejército para cumplir las funciones que hemos señalado desde Lonquimay, en la cordillera de los Andes, pasando el túnel Las Raíces, hasta la cordillera de Nahuelbuta, que es el límite que tiene la región. Y por lo tanto ese es el personal que está disponible y que se multiplica en todas las funciones que yo le he señalado y que son dispuestas y diseñadas por el jefe de la defensa, que trabaja en conjunto con su Estado Mayor, que lo integran miembros de las Fuerzas Armadas, pero también generales de Carabineros y miembros de las investigaciones. Y esto se hace en coordinación directa con el intendente, que es el representante del presidente de la República, Víctor Manoli, y con el trabajo de los gobernadores. Yo tengo con ellos videoconferencias todos los días a las 3 de la tarde y vamos viendo cuáles son los problemas que se van presentando, cuáles son las experiencias que se recogen para ir mejorando. Gracias a Dios, ustedes tendrán que reconocerlo y admitirlo, la labor de las Fuerzas Armadas en esta materia ha sido responsable, prudente, criteriosa. No hemos tenido ningún tipo, hasta ahora, espero que sea así, dificultades. Las Fuerzas Armadas se rigen por las reglas de uso de la fuerza, que fueron dictadas a comienzos de este año por el presidente de la República, aprobadas por el Contralor General de la República, publicadas en el diario oficial y por lo tanto son de público conocimiento y que establecen los procedimientos y formas y los principios bajo los cuales las Fuerzas Armadas actúan y que fundamentalmente aplica a un concepto que es la legítima defensa, consagrada en el Código Penal, artículo 10, número 4, que establece 3 características, que es una agresión legítima, actual o inminente, necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerlo, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, y luego las normas que rigen el Código de Justicia Militar y que dicen relación con el cumplimiento de la consigna y que en definitiva replican de una u otra forma las normas, y existen principios por los cuales ellos se rigen, que son establecidos en la regla de uso de la fuerza, que son los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad, de gradualidad, de responsabilidad, de advertencia, de evitar el daño colateral y la legítima defensa, que son las normas que todos los soldados de las Fuerzas Armadas han sido preparados cada vez que sale una unidad militar, que los señalarles, o de cualquiera de las 3 ramas. Ellos son preparados, formados, instruidos y nuevamente recordadas las reglas de uso de la fuerza, y creo que la labor que han cumplido las Fuerzas Armadas ha sido realmente ejemplar. Han sido un tremendo apoyo para la ciudadanía. Basta ver las encuestas de opinión, a pesar que las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa se rige por las encuestas de opinión, pero yo creo que han hecho un esfuerzo gigantesco en ayudar a que la pandemia pueda superarse. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra si algún otro senador quiere hacer alguna consulta sobre este tema. Senador Insulza. Micrófono, José Miguel. Los colegas que han pedido esta reunión. La verdad es que yo podría aplicar exactamente lo que está diciendo el ministro señor Espina a la región de Arique Parinacota, donde hay un contingente militar bastante numeroso y que está cumpliendo más o menos las mismas funciones que está cumpliendo lo que él nos ha contado en la Araucanía. Yo no sé entonces cuál es la razón por la cual, y yo creo que existe eso, ¿no? La razón por la cual ha provocado tanta preocupación y alarma que la ha provocado el despacho de nuevos contingentes militares a la Araucanía. ¿Hay alguna cosa nueva al respecto? O sea, yo solamente sé lo que me he enterado al preguntar de esta sesión y por la cosa que se leen en los diarios, que habría una brigada especial allá de fuerzas policiales y fuerzas militares con capacidades especiales para
el enfrentamiento de disturbios y otra serie de cosas. Y eso es lo que yo creía que íbamos a recibir hoy día, alguna información y alguna explicación, pero la verdad es que da la impresión de que la Araucanía se está siendo tratada exactamente como todas las demás regiones del país. No digo que eso sea así, digo que da la impresión de lo que el ministro dice. Gracias, presidente. Si me permite... ¿Se nos insulta al ministro? Las regiones... El jefe de la defensa es, por mandato legal y constitucional, quien requiere y solicita a los carabineros, a investigaciones y a las Fuerzas Armadas el contingente que requiere, el material de apoyo militar que requiere las capacidades para poder cumplir su misión. Esto no es un estado de emergencia, este es un estado de catástrofe. El estado de emergencia es una situación muy distinta, porque es ahí cuando se produce una grave alteración en el orden público. En el estado de catástrofe, la función es ayudar al coronavirus, a enfrentar al coronavirus y obviamente dentro de sus misiones está mantener el orden público. A nosotros nos causó mucha preocupación cuando en la ruta 5 Sur y en otras rutas que son avenidas extraordinarias, calles, rutas, vías extraordinariamente relevantes, se empezaron a producir y se siguen produciendo actos de violencia absolutamente inaceptables, incomprensibles, que no dicen ni pueden decir razón con las demandas que pueda tener el pueblo mapuche, pero que han significado atentados criminales que deben ser investigados, perseguidos y sancionados duramente sus responsables, porque sus víctimas han sido fundamentalmente propietarios de camiones, algunos de ellos de muy escasos recursos, que han perdido absolutamente todo lo que tenían, y es deber del jefe de la defensa resguardar adecuadamente la ruta de circulación, sobre todo la de mayor afluencia y utilización intercomunales o interregionales del país, como es la ruta 5. Y por lo tanto, los movimientos que se hacen de las Fuerzas Armadas no tienen otra finalidad que mantener el personal suficiente para que pueda cumplir estas múltiples funciones. Y así se ha hecho. No hay ninguna medida que sea distinta a haber hecho las que se corresponden para los esfuerzos para los propósitos de cumplir la misión especial que hay de enfrentar el estado de catástrofe. Y me refiero a la zona del senador Insulza, por ejemplo. Nosotros tenemos personal desplegado. Yo estuve el otro día en Arica, en la frontera, en el hito 9, y por supuesto que hay personal en virtud de la colaboración autorizada por la Contraloría, en virtud de un decreto del presidente, y que ha resultado un éxito, porque no ha existido ninguna de las cosas que se alertaron y se señalaron, que iba a haber una militarización, una infiltración del narcotráfico a las Fuerzas Armadas. Al contrario, ha existido una conducta de colaboración muy importante de las Fuerzas Armadas, en ese caso en logística, en tecnología, en transporte, hacia las policías, yo estuve viéndolo, para los efectos de impedir que pueda producirse un ingreso ilegal a nuestro país, que se produce, porque usted conoce tan bien como yo, la frontera es demasiado extensa, y por lo tanto cada región va teniendo los requerimientos que el jefe de la defensa tiene. Le puedo dar, por ejemplo, que en el caso de lo que usted señalaba, senador, se han realizado un total de, estoy hablando de la frontera norte, 1.204 acciones de apoyo en vigilancia, transporte y control requeridas por el Centro de Operaciones, de la unidad, perdón, de coordinación estratégica que está actuando en la zona, USEN. Los medios utilizados para apoyar han sido vehículos, helicópteros, aviones, pero en fin, esa es la realidad de su región. Pero alguien podría decir, ¿por qué en esa región entonces tenemos una circunstancia especial, distinta? Es porque es una zona fronteriza. En el caso de la Araucanía, las Fuerzas Armadas están cumpliendo el rol que define el jefe de la defensa, y ese rol efectivamente nos causó profunda preocupación y alerta el que en las rutas principales, frente al viaducto del Mallejo, que es una infraestructura crítica delicada, ocurrieron atentados realmente criminales que son extraordinariamente graves y dañinos,
y el deber del jefe de la defensa, con el rol que cumplen las policías y el rol que le corresponde a las Fuerzas Armadas, impedir que esos hechos ocurran. Eso es todo lo que ha ocurrido, y por lo tanto todas estas alertas que se han producido, a mi juicio no corresponden en absoluto a los hechos concretos. Gracias, ministro. Senador Guillén. Sí, en la misma línea, señor presidente, por su intermedio al señor ministro, nos ha dicho que en la Ruta 5 Sur, sobre todo, se ha producido muchos actos de violencia en la zona de Arauca-Mayeco. ¿Se podría especificar a qué se debe? Porque él mismo comenzó su intervención hablando del conflicto mapuche de más de 100 años, por lo tanto, tengo que amarrar que hay algún tipo de relación. Pero ¿a qué se atribuye? ¿Cuál es el origen? ¿Qué indican las investigaciones y las pesquisas que se están haciendo en estos lugares? Y si tienen alguna explicación a esta altura de por qué se han producido un aumento de estos atentados que, por cierto, todos condenamos. Ministro. Yo quiero señalarle que hay materias que son objeto de investigación por la Fiscalía. Y yo no puedo, y usted lo sabe perfectamente bien, y yo no tengo ningún problema porque con usted no he tenido jamás alguna materia que no quisiera contarle. Pero esto ocurre habitualmente entre la zona de Victoria hasta aproximadamente la zona del viaducto del Mayeco, que es Coyipulli. Hay investigaciones en curso que se están llevando adelante y que yo no puedo lamentablemente entregar información, y ustedes lo saben porque lo conocen perfectamente bien, son investigaciones en desarrollo, pero no existe ni debe existir ningún tipo de contemplaciones para tolerar, aceptar esos hechos de violencia, porque realmente causan un temor grave en la población para la circulación de vehículos en la ruta principal del país. Por lo tanto, el curso de esas investigaciones se están llevando adelante. Esa es una materia que conoce la Fiscalía, que trabaja directamente con las policías, con las unidades policiales respectivas, con la información. Lo que las Fuerzas Armadas están tratando de hacer es colaborar con las policías para que esos hechos no se produzcan, y si se producen, que se detenga a los delincuentes. Y por lo tanto, eso es lo que yo puedo contestarles, pero usted hay un hecho objetivo, y es que no es tolerable en ningún Estado de Derecho democrático que en rutas principales, en ninguna, entre paréntesis, no solo rutas principales, en ninguna, se quemen camiones, se destruya maquinaria agrícola, se quemen galpones, se quemen casas, se quemen hoteles, y eso mismo afecta a la zona de Arauco. Pero todos esos hechos están siendo investigados, y el jefe de la defensa, por lo que yo he conversado con él está tomando con Carabineros y con la PDI y con la colaboración fundamentalmente del Ejército, que está en la región de la Araucanía, todas las precauciones para evitar que estos hechos se produzcan, y si se produzcan puedan identificarse y sancionarse duramente a los autores de los mismos. Gracias, ministro. Senador Guillén. Sí, mi pregunta, ministro, tiene mucha importancia porque estamos discutiendo un proyecto de ley sobre robo de madera. Y en ese proyecto, que es un proyecto especial, hay dos argumentos. Hay parlamentarios de la zona que nos dicen que no hay violencia mapuche, que estos son simplemente delincuentes y que por lo tanto requieren una ley especial porque están robando madera. Otros parlamentarios han dicho que existe un acto de rebeldía de grupos de origen mapuche que incluso financiarían con estos ataques sus organizaciones clandestinas. Entonces, yo creo que hay que precisar de qué es lo que estamos hablando. Presidente. Senador Insulza. Bueno, me robó la pregunta el senador Guillén, entonces yo agrego solo un cogollo más. Otros dicen que en realidad lo que hay detrás de este proyecto es más bien la intencionalidad de enviar más fuerza militar o más fuerza policial, y sobre todo pone mucho acento en lo que estamos discutiendo, en la creación de mecanismos especiales de investigación para este tipo de delitos que se asemejarían a los que se usan en los casos de narcotráfico o de crimen organizado.
y el temor de que esos sean aplicados a, como ha ocurrido con la Ley de Seguridad del Estado, a las poblaciones indígenas. Entonces la pregunta es, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los hechos que se han descubierto? ¿Cuáles son las cosas que se han combatido? Si eso es fundamentalmente. Bueno, yo quiero contestarles lo que yo puedo, lo que está en mi conocimiento. Yo distingo mi conocimiento como senador en su oportunidad durante 16 años, lo que veo hoy día como ministro de Defensa. Yo tengo la impresión que quienes cometen estos hechos de violencia tienen múltiples motivaciones. Recordemos que en la región de la Araucanía se descubrieron 800 kilos de pasta base. Eso habla de tráfico de drogas. Existe robo de madera, hay denuncias y acciones por robo de madera. Existen acciones criminales con distintas finalidades. Lo que yo sí puedo señalar es que quienes cometen esas acciones no representan, y lo conozco bien, ni el sentir ni el pensamiento de la inmensa mayoría del pueblo mapuche. La inmensa mayoría del pueblo mapuche quiere vivir en paz, quiere que se reconozcan sus derechos, sus tradiciones, su cultura, que participe en nuestra institucionalidad, que se le apoye indiscutiblemente los niveles de pobreza que tienen en las zonas rurales, y quiere que se defina y definitivamente se modifique una política de entrega de tierras que ha sido sustancialmente un fracaso en la región y que no ha traído beneficio al pueblo mapuche. El tema del pueblo mapuche es un tema de mucho mayor complejidad, escapa a mis atribuciones actuales. Nosotros hicimos una propuesta por la paz, ya les señalé, es una materia que el presidente la tiene muy consciente, está muy preocupado de ella, pero no mezclemos lo que son grupos violentistas de delincuencia violenta con lo que es las aspiraciones que pueda tener el pueblo mapuche, que esencialmente es un pueblo que quiere actuar en paz. Pero por lo mismo, la acción del Estado en contra de los violentistas debe ser, dentro del marco de la ley, del derecho y la Constitución, debe ser enérgica, rigurosa y con resultados, porque afecta gravemente la paz social. Y eso es algo que ocurra en la Araucanía o ocurre en cualquier región, debe ser enfrentado el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza, y la tiene precisamente para los efectos de garantizar la paz social. Pero si alguien cree que en la región de la Araucanía hay una especie de acción coordinada con el propósito de actuar en contra del pueblo mapuche por los hechos que ocurren, es falso, es falsedad absoluta. Eso no es así. Lo que sí el Estado tiene el deber, y lo tiene, de resguardar el orden público de acuerdo a la legalidad vigente y tomar todas las medidas dentro de la ley para hacerlo ocurra en la Araucanía, que es donde lamentablemente han ocurrido de forma muy brutal, muy violenta, o ocurran en cualquier otro lugar del país. Ustedes viven en regiones, señor Guillén, en la zona de Antofagasta, donde también han existido. Una cosa es la manifestación pública, legítima, que se hace en democracia, y otra cosa son los actos vandálicos y violentos que han ocurrido en esa región, que también nos han preocupado, porque creo que eso es totalmente contrario al propósito y el espíritu que el país necesita para poder conducir su proceso institucional en orden y tranquilidad. Esa es mi respuesta, así que yo en eso se lo digo derechamente. O sea, nosotros, la defensa tiene plena conciencia que el rol que le corresponde en esta etapa, es actuar mientras existe el estado de catástrofe, colaborando en el orden público y colaborando activamente de acuerdo a las instrucciones del jefe de la defensa. Y esa es una función que, concluida los estados de catástrofe, le corresponde realizar a Carabineros de Investigación. Y aprovecho de señalar algo que no es parte del debate, pero como los conozco a todos ustedes, hay un punto clave, y pido por favor que nos ayuden, es acelerar la ley de inteligencia. No hay nada más disparatado que sostener que la ley de inteligencia lo que busca es la represión sobre actores sociales. Eso no es así. Ustedes la aprobaron unánimemente y recogimos los aportes de todos ustedes. La ley de inteligencia lo que tiene por objeto precisamente, porque a las Fuerzas Armadas no le afecta, quiero decir. La ley de inteligencia a las Fuerzas Armadas no le afecta mayormente. La Fuerza Armada dice relación con una nueva institucionalidad que ustedes mismos ayudaron a construir y que tiene por objeto
que esa nueva institucionalidad, con las atribuciones que se otorgaron en la ley de inteligencia, que no dice relación con el tema que ha sido convocado a esta reunión, permita realmente enfrentar las bandas de narcotraficantes que existen en una cantidad relevante en nuestro país y que tienen villas y poblaciones en todas las regiones, villas y poblaciones manejadas por mafias de narcotraficantes, y que la forma en el mundo entero, y usted fue ministro del Interior y lo sabe perfectamente bien, ministro Insulza, incluso una vez me lo comentó, años atrás, que nosotros podemos tener todo el personal militar, civil, policial que queramos, pero si no tenemos una ley de inteligencia actualizada, moderna, que nos permita obtener información, para que esa información, obtenida legalmente de fuente cerrada, con autorización de un juez de garantía, que en este caso es un ministro de Corte. En el caso de mi periodo, el ministro de Corte ha sido el ministro Carroza. Esa información, fuente abierta o cerrada, se utilice para que posteriormente pueda ser analizada, pueda ser estudiada por los expertos en inteligencia y puesta a disposición de la autoridad civil. Y recalco esto, puesta a disposición de la autoridad civil para que la autoridad civil tome las medidas que como autoridad civil considera necesarias para enfrentar esas acciones de los grupos radicalizados, ya sea de narcotraficantes o grupos anarquistas o de otra naturaleza, que están causando mucho daño y estragos en muchos lugares del país. Y ustedes aprobaron esa ley, y yo se los agradezco, y pido que con las relaciones que puedan tener en la Cámara de Diputados ayuden a sacarla y a desmistificar, porque cuando se dice que esto se hizo y que el propósito de la ley, luego por ahí, es reprimir a las organizaciones sociales, no creo que el senador Guillé, que participó en eso, y recuerdo sus intervenciones, que el senador Insulza, que el senador Araya, ni que el senador Río, ni el senador el senador Pérez Varela, haya tenido en un momento la intención, por un segundo, de dictar una ley que no fuera contar alguna vez en Chile con un servicio de inteligencia que esté a la altura de los desafíos que el país tiene en la materia de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La palabra, presidente. Senador Puig y después senador Guille. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer al señor ministro de Defensa Nacional lo que nos expone. Creo que él ha tocado un punto que es relevante y sensible, el de nuestro sistema de inteligencia del Estado. Este sistema de inteligencia, tal como fue trabajado en el Senado, se hizo en una comisión unida de seguridad y defensa, con 10 integrantes, y ellos fueron los que sacaron adelante este proyecto de ley con bastantes indicaciones acordadas que lo refuerza mucho. Por eso, señor presidente, por su intermedio, señalarle al ministro de Defensa Nacional que sería muy bueno también que a través del ministro o secretario de la Presidencia vieran la factibilidad para que en la Cámara de Diputados se vea también en comisión unida. Yo creo que es muy importante considerar el trabajo, dado que la ley de inteligencia, en la gran parte de la reforma, está a aspectos del Ministerio del Interior, a aspectos que dicen relación con la ANI, con su subdirector y con su planificación. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que solo lo haya visto la Comisión de Defensa. También se acaba de conformar la Comisión Bicameral de Seguridad para ver el sistema completo de seguridad nacional, y también se podría trabajar en esa instancia. Eso aceleraría bastante los procesos. Yo creo y concuerdo con usted que efectivamente, disponiendo de mejor información, se pueden tomar mejores decisiones, y las decisiones son múltiples, son variadas, y va a depender precisamente de qué es lo que se hace. Nuevamente agradecido, señor presidente, he dicho. Gracias, senador Puig. Senador Guille. Falta micrófono. Alejandro, te falta micrófono. Ahí está. Perdón. ¿Ahora sí? ¿Estamos? ¿Se escucha? Ya. Lo que yo le decía, bueno, primero agradecer al ministro, porque sé que se tiene que ir y quedamos todos de respetar. Pero yo quiero precisar, porque aquí ha habido un debate de la Araucanía, específicamente a partir del robo de madera. Y no tenemos acuerdo, porque hay dos versiones. Hemos escuchado a autoridades de gobierno, hemos escuchado a los parlamentarios de la zona, pero hay dos interpretaciones que son muy distintas, porque además se trata de delitos de distintas significancias. Por ejemplo, dice que son grupos subversivos para financiar
sus actividades terroristas. Ese es un escenario. El otro, que son delincuentes comunes y por lo tanto es una mafia de ladrones, como en el norte están las mafias que roban los cables de cobre de los postes que están en pleno desierto y se roban kilómetros y kilómetros de cables de cobre o se sacan camiones completos de los yacimientos mineros en algunas partes con robos, en unas partes más que en otras, en fin. Y por lo tanto el diagnóstico es muy distinto. ¿Qué es lo que estamos de verdad enfrentando detrás de aplicar medidas especiales para desbaratar lo que están detrás de los robos de madera? Ahí va el origen de mi pregunta, ministro, y si usted nos puede ordenar el debate, porque la otra es que es de todo un poco, no sé, mi pregunta. Muchas gracias, ministro. A ver, mire, senador, yo creo que en todas estas acciones delictuales hay distintas finalidades y objetivas y todas ellas son condenables y rechazadas. La hipótesis de que exista robo de madera con el propósito de financiar acciones que realicen grupos violentistas que actúan en la Araucanía es una hipótesis de trabajo que la tiene que investigar los tribunales, pero yo creo que es perfectamente una hipótesis seria. Que sean delincuentes comunes también una hipótesis seria. Es una materia que yo creo que descartar cualquiera de esas hipótesis es un error. Lo que es concreto es que en la región de la Araucanía, lamentablemente, se producen hechos de violencia de la más variada gama, en donde todos ellos finalmente concluyen en que gente inocente, ciudadanos que no se lo merecen, son víctimas de acciones de brutal crueldad y violencia. Yo he tenido oportunidad de entrevistarme durante mucho tiempo, y ahora último por conversaciones con personas que han sido afectadas por estos actos criminales, y la verdad es que es inaceptable que en un Estado de Derecho democrático este tipo de hechos ocurran. Actos de tráfico de droga, de quema de camiones, quema de maquinaria. Y quema de camiones y maquinaria que pertenece a personas que muchas de ellas prestan servicio a terceros y que quedan en la más absoluta y total ruina. En la más absoluta y total ruina. Entonces es francamente intolerable en un Estado de Derecho democrático que eso ocurra. Ahora, todas esas materias que usted me pregunta, senador Guille, son materias que son parte de las investigaciones que se llevan adelante. Yo como ministro de Defensa he venido a señalarles qué es lo que las Fuerzas Armadas están haciendo. El jefe de la Defensa tiene que cumplir su misión, su finalidad, y la hace con estricto apego a la ley, utilizando los medios disponibles para cumplir el objetivo que es, por un lado, enfrentar y colaborar, que es la más importante, la lucha contra el coronavirus, y por otro lado, la mantención del orden público, para lo cual él dispone de las policías, que son quienes son las instituciones que tienen conocimiento, desarrollo de todos los procedimientos que se tienen que llevar adelante, y las Fuerzas Armadas que colaboran de acuerdo a sus capacidades. Lo que a mí me parece que hasta ahora, y espero que sea así, se ha hecho la colaboración de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ustedes tendrán que reconocerlo en todo Chile, ¿no? En todo Chile ha sido extraordinariamente correcta, adecuada, y se ha cumplido la función que les corresponde. Ahora, hay personas, aprovecho de decir algo, que dicen, ¿por qué no hay más militares? Porque, oiga, pero es que yo no veo militares en las calles, no veo los militares en Santiago. No hay más militares en Chile. Les quiero decir que las Fuerzas Armadas están íntegramente desplegadas en todo el país. Íntegramente desplegadas. Con todas sus capacidades, y como son personas de carne y hueso, duermen también. Muchas de ellas son trasladadas de una región a otra, del norte a la zona central, porque ustedes saben que gran parte de nuestro contingente no está ubicado en la zona central. Y fíjense que tenemos, si me prestan el último CITRE, nosotros tenemos en este momento en las Fuerzas Armadas, que son ciudadanos que cumplen esta labor cumpliendo su deber, porque ese es su deber. Pero fíjense que nosotros tenemos en este momento, en total, en el país, ustedes me permiten, un total de
2.335 efectivos de las Fuerzas Armadas en cuarentena preventiva, 766 contagiados, y 7 en estado crítico, y 1.851 recuperados. Entonces, las Fuerzas Armadas están cumpliendo con su deber. Eso es así, porque su deber y su misión está consagrada en la Constitución y la ley. Pero lo están haciendo, yo creo que en un grado de responsabilidad, seriedad, incluso arriesgando su propia vida, que es parte de su deber. Pero creo que merece también un estímulo, un reconocimiento, porque ha sido una tarea extraordinariamente dura, como la que realizan los personales de la salud, para que no se digan, como realiza Carabineros y Investigaciones, que la hace también con un tremendo esfuerzo, como la realizan los funcionarios de Gendarmería, como lo realizan los bomberos, como lo realizan los funcionarios públicos que tienen que atender. Yo estuve en la frontera con Perú, y ahí estaban las funcionarias de salud atendiendo y controlando a quienes cruzaban la frontera terrestre, y ellas están ahí arriesgando también su salud. Es su deber. Pero por favor, estimulémoslo, incentivémoslo, porque eso es muy importante. Son personas que pasan mucho tiempo fuera de sus casas, distantes de su familia, en lugares de alojamiento que por el distanciamiento han tenido que ser distintos a los normales. Entonces yo creo que es correcto y es justo a todos ellos nosotros hacerle el reconocimiento, no porque no sea el deber en el caso de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen el deber de ser, pero lo hacen bien. Y yo creo que eso nosotros tenemos que reconocerlo. Y por el contrario, las veces que han tenido que hacer uso de la fuerza ha sido en legítima defensa, así ha sido declarado por los tribunales. Tenemos un joven conscripto de muy poca edad, 18 años, según recuerdo, en la zona de Puerto Montt, que Hugo Muñoz, que falleció de Arcahue, y créanme que es muy dramático, y no estoy aquí teatralizando. Cuando un joven que cita a su patria es atropellado y muerto, es algo que nosotros tenemos también que entender que merece un reconocimiento y una solidaridad con esa familia. Yo no quiero victimizar, porque no corresponde a ninguna de las instituciones que están cumpliendo su deber en nuestro país. Pero sí, y usted estuvo, senador Guillén, cuando fuimos a la región suya, y usted mismo hizo un reconocimiento a la labor que hacían las Fuerzas Armadas, y yo he visto hacerlo al senador Insulza, al senador Araya, sabe perfectamente bien que las Fuerzas Armadas están cumpliendo su función y cada vez que pueden colaborar lo hacen abiertamente, y lo mismo hacen el senador Piu, que, bueno, él sabe perfectamente lo que hacen las Fuerzas Armadas, y el senador Pérez lo conoce en la región del Biobío perfectamente bien. Yo no digo esto por querer resaltarlo con un propósito distinto, que no sea que la sociedad chilena tiene que aprender a escribir con palabras grandes, la palabra solidaridad. Y todos los que están trabajando hoy día en la pandemia requieren solidaridad y comprensión. No digo que se tenga que pensar que están haciendo algo excepcionalmente distinto a lo que es su obligación, en el caso de las Fuerzas Armadas, pero que la están haciendo bien. Yo me siento profundamente orgulloso de que las Fuerzas Armadas en Chile la hagan bien, reciben instrucciones permanentes del presidente de la República en términos de la actuación que deben desempeñar. Nos reunimos con los jefes de la defensa, me acompaña el subsecretario de Defensa, el subsecretario Cristian de la Maza, que se va a referir al segundo tema de la tabla. A él le corresponde también participar en las videoconferencias junto con el otro subsecretario, así que estamos haciendo todo lo que se puede. Creo que se está haciendo relativamente, o se está haciendo bien por parte de la institución armada, y que cualquier duda, consulta, requerimiento, vamos a estar yo siempre disponible para hablar con ustedes. Gracias, ministro. Senador Insulza, lo último, porque recordamos que el ministro tiene un compromiso de partir de la FACH. No es una pregunta, ¿no? Es que yo creo que aquí de pronto en una parte de la discusión se tendieron a mezclar algunos temas que yo no soy partidario de que se mezclen. La ley de manera, por así decirlo, voluntaria. El tema de la inteligencia que realizan las Fuerzas Armadas fue tratada de manera residual en la ley de inteligencia que se está dictando,
Y eso incluso a algunos en el Senado, en la Cámara, parece le ha provocado algún problema. El presidente de excelencia tiene que llegar y hay que buscar la forma en que se hace. Pero las cosas que las tareas que va a realizar la Agencia Nacional de Inteligencia no son de ninguna manera tareas que deberían realizar las Fuerzas Armadas, salvo cuando estén encargados de temas como los que están planteando ahora con la pandemia, con el estado de emergencia. Porque se refieren, y lo dije al comenzar la discusión de la ley de inteligencia en el Senado, se refieren a temas de, por así decirlo, examen, por no decirlo, investigación, pre-investigación de personas que son nacionales del país. Y eso es lo que la hace delicada el trabajo de la Agencia Nacional de Inteligencia y de los servicios públicos que se dedican a eso. No son la inteligencia que hacen las Fuerzas Armadas, que son fundamentalmente los riesgos que le vienen del extranjero a las Fuerzas Armadas, son al país. Por eso a mí este concepto general, con mucho respeto por el senador Pío, que yo estoy de acuerdo de que tenemos que tener alguna especie de comisión general de seguridad nacional, a mí me recuerda a tiempos que yo realmente no quisiera que volviera. Yo, en cambio, sí creo, y lo dije también, fue una cosa que planteé en la comisión cuando se discutió en el Senado, que se debería especificar mucho más, que una tarea central, yo diría la principal de la Agencia Nacional de Inteligencia, casi la única, es el tema del crimen organizado en toda su forma. Narcotráfico, trata de personas, terrorismo, lo que se quiera. Eso sí, pero siempre por parte de un organismo civil, en caso alguno por parte de las Fuerzas Armadas que están dedicadas a otra cosa. Lo digo, presidente, porque esto en realidad como que se mezcló un poco, se mezclaron un poco los temas de repente, lo que no es el motivo de esta reunión de ninguna manera. Yo reconozco muy bien el trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas. Ojalá incluso, por lo menos en mi región, cuando se haga la distribución de las 3 millones de cajas de alimentos, las Fuerzas Armadas nos ayuden a repartirlas en algunas partes de la región donde es muy difícil el acceso. Reconozco mucho el papel que están haciendo y por lo tanto esta última intervención tiene que ver con el otro tema que fue planteado de pronto incidentalmente. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Bueno, ya tendremos tiempo de discutir lo que ha pasado en la Cámara con la ley de inteligencia. Antes de despedir al ministro, simplemente que efectivamente, por lo menos en la región de Antofagasta, hemos tenido un despliegue bastante importante, no había ningún problema, especialmente con la conducción que ha tenido el general Aguirre, que en este minuto. Lo que me gustaría pedirle al ministerio es que nos pudiera volver a remitir la información que nos entregó hace un tiempo atrás respecto del despliegue que hay región por región de Fuerza Armada y los tipos de operaciones que se han realizado. Asimismo, con también aquellos funcionarios que se encuentran contagiados por región. Una información que le hicieron llegar en la sesión pasada que tuvimos por este mismo tema, ministro. Y dicho eso, le agradecemos su presencia y le dejamos en libertad que pueda partir para continuar nosotros con el segundo tema. Bueno, muchas gracias, muy amable. Lo dejo con el subsecretario de la Masa. Vi también que estaba nuestro canciller, que conoce este tema, el ministro Teodoro Rivera. Así que le agradezco por darme esta oportunidad de conversar de forma tan franca, directa y abierta con ustedes. Muchas gracias y dejo al subsecretario de Defensa, que espero no se acostumbre a usar el asiento del ministro de Defensa. Gracias, ministro. Nos vemos. Bueno, la segunda parte de la sesión tenía por objeto poder conversar con el gobierno la situación de las operaciones de paz y el anuncio que apareció en prensa respecto de que habría una disminución de la presencia del país que está apareciendo. Para eso está invitado el Ministerio de Defensa y el canciller. Saludamos al canciller que se ha incorporado y le vamos a ofrecer en primer lugar la palabra al ministro Teodoro Rivera. Señor presidente, déjeme que me saque esto, que estoy solo en la sala, pero uno ya se acostumbra, anda sin esto y uno se siente extraño. Señor presidente, he sido convocado por la comisión por ustedes, de defensa, a tratar un tema que en realidad no es un tema directo del Ministerio de Relaciones Exteriores, es un tema en el cual nosotros vamos a conocer opinión, pero es un tema en definitiva que pertenece al Ministerio de Defensa y que en particular es un tema que lleva el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa Nacional, porque el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa Nacional es la autoridad nacional
que está encargada del mando de contingente chileno y de sus medios en las operaciones de paz. Y además es esta unidad la que dispone de los recursos presupuestarios anuales mediante el Fondo de Operaciones de Paz. Es indudable que las operaciones de paz y tener contingente chileno es parte de los intereses de la República, pero ya también quiero ser franco que este es un tema que tiene que ser visto en cada oportunidad de acuerdo a las situaciones que se están viviendo. Y en ese sentido, el Ministerio de Defensa ha resuelto disminuir algunos contingentes, posponer otros o suspenderlos, en realidad, dado la situación de crisis financiera que se está viviendo, y por lo tanto, nosotros entendemos que son medidas de carácter temporal y eminentemente transitorias. Nosotros fuimos escuchados, dimos nuestra opinión, y sobre esa base la Comisión del Ministerio de Defensa adoptó los ajustes necesarios para estar dentro de los lineamientos también que le está solicitando Hacienda. Eso sería, señor presidente, para contextualizar la presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que como usted ve es una presencia más bien tangencial en la materia, y no es el actor que toma la decisión ni maneja el presupuesto al respecto. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra al subsecretario para que pueda contextualizar la operación del banco. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a los miembros de la Comisión de Defensa. Aún no los veo porque estamos compartiendo la pantalla y le pido permiso para hacer una presentación. ¿Sí? Y se me informan si ya la están viendo en pantalla. Sí, se está viendo la presentación. ¿Cómo? Claro. Ver las caras. No hay una. Bueno, voy a hacer una presentación precisamente respecto a la participación nacional en operaciones de paz en este ámbito de la gestión de crisis. No sé si está el senador Insulza, pero si está le pido disculpas porque el 90% esto ya lo vio en la Comisión de Relaciones Exteriores. Escuchándolo de nuevo. Bien, traté de agregar alguna otra transparencia en caso de unas dudas que usted planteó. Lo primero que quisiera decir es que la cooperación internacional de defensa se basa en parte de su área de misión, cooperación internacional y apoyo a la política exterior, y tiene, entre otras cosas, mecanismos bilaterales, mecanismos multilaterales, hay programas de cooperación de defensa, hay ejercicios militares y operaciones de cooperación internacional que están operaciones de paz, de gestión de crisis, humanitarias y alivio en caso de desastres. Y dentro de eso, quisiera destacar que en los mecanismos bilaterales tenemos un total de 17 países y 24 mecanismos bilaterales de defensa que hacemos anual o bianual. Ahí se muestran en pantalla los países con los cuales tenemos estos mecanismos y que ha sido parte de la inserción internacional de Chile y particularmente el apoyo que hace defensa, porque normalmente estas comisiones, estos mecanismos bilaterales van asociados a una relación defensa-relaciones exteriores, los 2+2 o las reuniones de diálogo con diferentes nombres, diálogo estratégico, diálogo político estratégico. Normalmente va defensa y Cancillería juntos en un diálogo bilateral. En cuanto a mecanismos multilaterales, aquí muestro algunos, la Cumbre de Seguridad del Asia, Diálogo de Defensa de Seúl, Corea, el Foro de Beijing, la reunión de ministros de Defensa del Pacífico Sur, que acaba de tener su última sesión en forma virtual, a raíz precisamente del coronavirus. El año pasado fue en Fiji, participó presencialmente el ministro de Defensa, el Foro para el Progreso América del Sur y Foro de Seguridad Internacional de Halifax, que es más de Occidente, y la Conferencia de Ministros de Defensa en las Américas, que es el mecanismo más importante
de diálogo político entre ministros de defensa, y que en este ciclo de 2019-2020 fuimos elegidos el país sede y el ministro, el presidente pro tempore de esta conferencia, cuya sesión final debiera ser en noviembre. Estamos también tratando de incorporarnos a algunos foros, principalmente en el área del Pacífico, siguiendo las orientaciones de la política exterior. En cuanto a programas de cooperación, quiero destacar el programa de cooperación en defensa para Centroamérica y el Caribe, porque diría que es la actividad más importante que hacemos en cantidad de países involucrados y de personal en acciones concretas año a año, en una labor que dirige también el Estado Mayor Conjunto, pero la dirección política es del Ministerio a través de la Subsecretaría. Y eso nos ha permitido, siguiendo los lineamientos de política exterior, mantener buenas relaciones con una serie de países de nuestro continente, de Centroamérica y el Caribe, y dando apoyo en cosas que probablemente nuestro Ministerio de Defensa, nuestras Fuerzas Armadas están más avanzados, y se aprovecha de hacer ese apoyo y colaboración que es bastante bien recibido. También mencioné los ejercicios multinacionales, son una serie de ejercicios multinacionales que también nos permiten esta inserción internacional de Chile, nos permite un buen nivel de interoperabilidad. Hay algunos más conocidos que otros, como el RIMPAC, pero hay otros no tan conocidos, el Marará, que se hace en la Polinesia Francesa, o en Tahití o en Nueva Caledonia. Croix du Sud también es de la misma zona. Teamwork South, en el sur, en el área de la Antártica, más que ejercicio es una operación, que es la patrulla antártica naval combinada entre Chile y Argentina, para ver todo lo que significa a rescate marítimo en caso de emergencia durante el periodo estival, principalmente donde hay más actividad. Y lo mismo la Paracach, que es una operación o una sección de rescate de Ejército Chile-Argentina, que también está en condiciones de ir al rescate en caso de emergencia. Y ahí están los ejercicios con una serie de países de Sudamérica y de Estados Unidos y de Canadá. Eso también son parte de la inserción internacional de Chile y de la cooperación internacional. Y ahí nos vamos entonces a las operaciones de paz, que están reducidas respecto a lo que había hace algunos años, principalmente porque la principal operación de paz que tuvimos por año fue Haití, que ha cesado. Entonces nos quedan operaciones que van yendo desde este a oeste, India, Pakistán, Medio Oriente, Chipre, Bosnia-Herzegovina, Colombia y una fuerza de paz combinada de Chile y Argentina. Y voy a ir repasando cuál ha sido nuestro análisis de eso y en base a qué se hizo el análisis. Estábamos con una situación independiente que todos los años se revisa la situación de las operaciones de paz. Este era un año especial por el tema de la pandemia y la crisis económica mundial y la crisis sanitaria mundial asociada. También afectó la inseguridad para los efectivos militares y la postergación de relevo de distintas medidas restrictivas, incluso en la operación de los efectivos en los diferentes países. En la mayor parte de las operaciones de paz, los efectivos están cuarentenados o no están autorizados para hacer lo que estaban haciendo. Y en algunos casos más graves, que lo voy a mencionar, hay una debilidad sanitaria. En caso que haya algún problema, es muy difícil la evacuación oportuna de ese efectivo. Como mencionaba el señor canciller, existe una comisión interministerial de operaciones de paz que efectuó el análisis integral a la ley de la política exterior de Chile y el interior nacional, y también, por supuesto, considerando la responsabilidad ética de los recursos, invertirlos muy bien en todo tipo de las funciones que hace el Estado. Entre otros factores, analizamos el seguimiento del crecimiento de la contribución internacional a las distintas misiones, la peligrosidad, quiénes estaban afectados por COVID-19 y la capacidad real de respuesta ante un caso crítico, el costo-beneficio político-militar, cuáles eran factibles o cuáles eran convenientes de reducir y cuáles eran las más importantes o claves de mantener la presencia aunque sea reducida. Y haciendo la revisión, como dije, de esta hueste, el grupo de observadores de militares en India, Pakistán, que está desde el año 47, son 2 observadores,
Es una zona muy extensa, del orden de 740 kilómetros, zona montañosa, de muy difícil acceso y muy poco desarrollo sanitario. Estaba el personal sometido a alto riesgo de operacional y de sobrevida, y a modo de ejemplo, hay lugares en que se demoran 5 días por tierra en ser recuperados y no siempre es posible el apoyo de helicóptero. Del análisis de lo que ya habíamos hecho a tal efecto, se llegó a la conclusión de que era una de las misiones que podía ser suspendida, porque son 2 observadores que no afectaba en demasía a la misión. En el caso del Medio Oriente, la situación es distinta desde el punto de vista sanitario, del apoyo, bastante más cerca. Dentro de esta operación, donde están los observadores chilenos es en el área norte, es decir, la frontera Israel-Líbano e Israel-Siria. No está en el ámbito de Egipto. Es una zona de gran relevancia mundial desde el punto de vista geopolítico, está muy activa, principalmente en los últimos años por los conflictos internos en Siria y la participación de grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, Turquía. Es una zona que para el mundo es importante tener una presencia desde el punto de vista de Naciones Unidas. Y se opera próximo a centros desarrollados con adecuada cobertura sanitaria, otorga una alta visibilidad, no solo en el marco de las Naciones Unidas, sino también en la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y China. Por eso se decidió, esta era una misión importante de mantener, con 3 observadores. Seguimos avanzando por el Mediterráneo hacia Chipre. Esta no era una operación de paz que estuviese Chile como tal, sino que en el marco de las medidas de confianza mutua con Argentina se decidió una forma de generar otra instancia de confianza mutua, es que algún contingente chileno participara de un batallón argentino que está hace muchos años en Chipre, y también significaba una instancia de entrenamiento inicial, porque es una operación de menor riesgo que las otras, para la fuerza chilena. Ambos objetivos se han ido cumpliendo en el sentido de medida de confianza mutua. El grado de compenetración y relacionamiento entre la defensa de Chile y Argentina es hoy día bastante más alto, y el punto de vista de entrenamiento, con todo lo que se hizo en Haití, con nuestro centro de operaciones de paz y con las acciones que estamos realizando ahora, si bien es interesante, pero desde el punto de vista de costo-efectividad, era una de las misiones que podía ser suspendida. Entonces, por lo tanto, se decidió suspender y concentrar el esfuerzo en la zona, digamos así, de la Unión Europea, en Bosnia y Herzegovina, que es la que paso a ver a continuación. Bosnia y Herzegovina, nosotros participamos desde el 2003. Inicialmente era una misión OTAN, nosotros incorporados a una compañía del Reino Unido, y después se transformó en una misión de Unión Europea, pero bajo el paraguas de la OTAN, perdón, de las Naciones Unidas, que es un requisito desde el punto de vista de Chile para participar. Tenemos bastante visibilidad internacional y va asociado a que somos uno de los pocos países de esta zona del mundo que tiene un marco y un acuerdo marco de cooperación con la Unión Europea en operaciones de gestión de crisis. Entonces, esta operación tiene dos secciones de trabajo, 2 ámbitos de trabajo. Uno son lo normal, que son los observadores, y más que observadores, participantes del cuartel general en Bosnia y Herzegovina. Y hay una segunda parte que es un grupo que está de observación y enlace en una casa que se llama LOT, y que la suma de los 2 son 16 efectivos, que en este momento no están haciendo su función precisamente debido a la crisis sanitaria, y que es la parte más cara. Entonces se tomó la decisión de temporalmente reducir eso de la casa LOT, concentrar el esfuerzo en el cuartel general, donde estamos bastante visibles, hasta que las condiciones puedan variar. Seguimos allá al continente americano. La misión más importante que tenemos desde el punto de vista de la política exterior es, como país garante, como país acompañante, los acuerdos de paz del gobierno de Colombia con la FARC y posteriormente como posible acuerdo con el ELN. Es importante que estemos presentes. Estuvimos presentes muy activamente en una primera fase, que fue el desarme de la FARC como observadores
no de uniforme, sin armamento. Eran personal de las Fuerzas Armadas, pero haciendo una misión de observadores políticos. Eso ya, esa fase se terminó, ahora una fase más mutando hacia una fase más policial, ver el tema de reinserción y en espera de qué es lo que pase con el tema del ELN, que probablemente sea un nuevo requerimiento. El mandato finaliza en septiembre y lo más probable es que se solicite renovación y la decisión es, mientras no haya cambios en la situación actual, que es bastante limitada, mantener solo 7 observadores militares y policías, digamos, militares y policías, y reevaluar la situación y requerimientos a nivel político primero, con los acuerdos del Congreso, para ver cómo continúa esta misión y en qué, cuáles serían los objetivos, que van a ser probablemente distintos a lo que se hizo con las FARC. Finalmente, en América, como mencionaba, existe con Argentina, no es una operación en desarrollo, sino que hay un Estado Mayor de la Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur, con Argentina, que lleva 13 años con un Estado Mayor, conjunto combinado, que va rotándose un año sede en Buenos Aires, otro año sede en Santiago. Esta nunca se ha desplegado como fuerza, una fuerza stand-by. No tenemos una previsión de empleo en el corto plazo, como tampoco ejercicios. Por lo tanto, el rol del Estado Mayor, que ya ha desarrollado la doctrina suficiente, es bastante limitado, y es por eso que para el próximo año, que correspondía, o que está la sede en Buenos Aires, decidimos, bueno, ya tenemos 3 agregados militares, militar, ejército, naval y aéreo en Buenos Aires. Ellos son los presenciales, que se les dio ese doble rol, de ser parte de eso cuando se requiera, y también se designó, así como están fuerzas stand-by designadas en Chile, también se designó un staff en Chile que se mantenga en trabajo coordinado vía videoconferencia con sus pares argentinos, y cuando haya que hacer una reunión presencial, van por el tiempo que sea necesario y regresan, pero no es necesario tenerlos en una presencia permanente con familias en Buenos Aires. Son las medidas básicas de autoridad y eficiencia. Como comentario final, reitero que el compromiso de Chile con el multilateralismo y la cooperación internacional en lo que respecta a defensa se mantiene, y participamos activamente cooperando con nuestra política exterior. Hay múltiples instancias y mecanismos, los que mencioné al principio, y uno de las cuales son las operaciones de paz, pero hay otros que se mantienen. Las medidas actuales representan una respuesta a la necesidad lógica de racionalización y priorización del gasto de recursos ante la grave situación económica, y también se hace cargo de un tema de seguridad sanitaria en nuestras fuerzas. Pero sí mantenemos la presencia y compromiso en las principales áreas, y es una reducción, como mencioné el canciller, parcial y transitoria, y tenemos que ir reevaluando cómo se va comportando el desconfinamiento en las diferentes zonas donde estamos, las condiciones sanitarias y probablemente cuáles son las prioridades en la política exterior y dónde realmente tenemos que hacer el mayor esfuerzo. Esa es la presentación, señor presidente, y quedo atento a cualquier pregunta. Gracias, secretario. No, con muy mala señal de internet, pero se estaba sin la presentación. Ofrezco la palabra si algún señor senador quiere hacer alguna consulta. Senador Guillén. El micrófono, Alejandro. El audio, senador. Ahí sí. Micrófono, gracias. Que generalmente es del centro ahí que nos mueven los micrófonos. Lo primero que yo quería decir, que me llamó la atención la intervención del señor canciller, a quien saludo su presencia, cuando dice que la Cancillería tiene un rol, en el fondo, poco relevante en todas estas materias de misiones de paz y seguridad. Yo entiendo que ellas son esenciales de la proyección de Chile al mundo, por lo tanto, debería tener un rol protagónico. Nuestra presencia, donde están nuestros negocios y nuestros intereses, está también nuestra presencia en todos los ámbitos. Yo entiendo que aquí hay una coherencia de una política exterior donde las misiones de paz y seguridad están al servicio de esa política exterior que le da prestigio,
posiciona a Chile en los foros, le permite establecer relaciones y además hace alianzas y se prepara y además aprovecha su espacio para hacer alianzas con países vecinos, como en el caso con Argentina, que estamos normalmente en muchas misiones comunes. Por lo tanto, me parece que la Cancillería debería ser esencial en la definición de todo este escenario. Segundo, a diferencia de lo que dicen las conclusiones de la exposición del señor subsecretario, lo que a mí me queda claro es que Chile está reduciendo su presencia en las misiones de paz y seguridad. El cierre, desde luego, de la embajada en Grecia, por ejemplo, la salida de Chipre, donde además hay un conflicto abierto con Turquía, y donde la Unión Europea ve este conflicto como un conflicto serio. Después, bueno, habla de la ex Yugoslavia, que toda esa dispersión que hubo allí y las misiones que nosotros ahí mantenemos en realidad se reducen. No se están ni manteniendo ni aumentando. Y suma y sigue, yo estoy viendo así de lo que alcancé a notar, que hay una especie de alejamiento de Chile de los compromisos con las misiones de paz. Y segundo, que tiene coletazos, como digo, no solo que estamos menos presentes en esos conflictos, donde se debilita nuestra presencia en Europa, por ejemplo, donde se ve en Asia también una reducción. El compromiso de ir a África, que estaba contraído por el gobierno anterior, la presidenta Bachelet, en una misión a la República Centroafricana, también se dejó afuera. Y eso uno lo vincula con el distanciamiento de Chile en las políticas y acuerdos y tratados internacionales migratorios, en el retiro de Chile y de su presencia en los acuerdos medioambientales, y eso tiene además consecuencias con el alejamiento de los bloques de países de la Unión Europea, de las mismas América Latina. Nosotros estamos reduciendo la importancia de nuestra participación en el conflicto de Colombia, donde fuimos también observadores y garantes de las negociaciones de paz, que se han debilitado por lo demás en el último tiempo. Y lo mismo pasa con países vecinos. Me preocupa particularmente la situación con Argentina, donde además tenemos algunas materias pendientes que hay que mantener con un celo y mucho cuidado, porque son relaciones que fueron muy conflictivas en el pasado y que durante un largo periodo hemos ido acercándonos, creando misiones de confianza, haciendo operaciones juntas entre Fuerzas Armadas de un lado y otro de la frontera. De hecho, con el entonces ministro del gobierno anterior, estuvimos en, ¿cómo se llama?, en Argentina, en diversas acciones, en la misma Comisión de Defensa. En fin, yo lo que veo es un retiro. Me parece que esto, que es tan relevante, el Congreso y sobre todo esta comisión no puede estar ausente. Yo creo que aquí, y le propongo, señor presidente, hagamos un estudio, invitemos especialistas de todos los sectores y echemos una mirada a lo que está pasando con la política exterior de Chile, desde la presencia en las misiones de paz y seguridad y la conveniencia o inconveniencia de ellas, y también ese distanciamiento con nuestro protagonismo en el mundo multilateral, porque yo creo que la exposición me deja claro que vamos en la dirección correcta, no avanzando hacia el multilateralismo, sino más bien, de alguna manera, retrocediendo en nuestra presencia y probablemente acercándonos más a Estados Unidos. Me gustaría que eso, señor presidente, lo analizáramos como merece a fondo. Presidente. Senador Guillermo. Canciller. A ver, senador Insulza, sin micrófono. Perdón, y muchas gracias. Bueno, yo en realidad ya comenté este tema la vez anterior, pero quiero decirle al canciller que lo vinculé yo este tema con el cierre de las misiones diplomáticas. Su decisión de revisar ese tema más allá de sus resultados, lo digo francamente, por lo menos me quedó, de haberlo sabido no habría dicho lo que dije ahí, que esto ya era un patrón de retiro del mundo, etc. Pero creo que este tema de las misiones de paz vale la pena discutirlo muy a fondo, como dice el senador Guille, porque creo que son nuestra principal carta de compromiso con el multilateralismo dentro del marco de Naciones Unidas. O sea, eso es un rasgo demasiado permanente del país como para cortarlo ahora. Y lo más permanente es lo que se está cortando precisamente. En la misión en la India, la misión en Chipre,
que son bastante antiguas en realidad, si no me equivoco, por lo menos la de la India es muy antigua. Y estamos realmente limitando, además otras en las cuales fuimos muy prominentes en Croacia, y tuvimos un rol muy activo en la paz en Colombia. Entonces, reducir esas misiones y cortar otras y cerrar otras, ciertamente tiene un impacto, necesariamente tiene un impacto fuerte en la imagen multilateral de Chile. Más, lo confieso, más aún que el de reducir o no embajada, lo digo francamente, que puede tener un efecto en los lugares donde vamos, pero no tiene el impacto de decir, mire, o sea, este es un país que realmente ha contribuido. No digo que hayamos contribuido como Uruguay, a pesar de que Uruguay realmente es el país quien proporciona el número de población, ha mandado más gente a las Fuerzas Armadas, a las misiones de paz, más gente de sus Fuerzas Armadas a las misiones de paz. Pero tendríamos una imagen de que participábamos. Recordemos, presidente, yo quiero recordar, en realidad en la Comisión de Relaciones Exteriores discutimos con algún grado de detalle la decisión nuestra de retirar alguna fuerza, una pequeña actividad que teníamos en la República Centroafricana, y eso motivó una discusión, a pesar de que era una cosa que recién se estaba instalando y finalmente no se instaló. Entonces yo creo que esto hay que, como dice el senador Guillén, discutirlo con mucho más calma. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que el señor ministro, ahora yo creo que mal citado, quiero ser bien franco, creo que fue citado de mala fe por alguien, diciendo que no importaba mucho lo de Chipre porque nuestra relación con Argentina era muy buena. Era evidentemente alguien que no había entendido que nosotros tenemos que había escuchado que nosotros tenemos la misión en Chipre en conjunto con Argentina y que la vamos y por lo tanto que hoy día el tema de Argentina no es necesario considerarlo. Pero a mí me gustaría saber si realmente somos nosotros los que nos estamos retirando o se está cerrando la misión. Porque si se está cerrando la misión es otra cosa, o si se cierra con motivo de nuestro retiro, creo que eso sería muy grave, porque la situación en la región es particularmente compleja, y entre cerrar Grecia, retirar la misión de Chipre, nosotros estamos claramente dándole muestra de que nos inclinamos por Turquía en el conflicto que tiene hoy día con Grecia. Y eso no es lo más conveniente a mi juicio. Nosotros debemos mantenernos neutrales frente a ese tipo de conflictos, a ese tipo de problemas, ¿no? Hoy día, como usted bien sabe, señor ministro, ustedes siguen tanto como yo, o más que yo, los eventos internacionales. Hay un nuevo debate muy fuerte en torno a esa relación con la destinación de la iglesia de Santa Sofía a hacer mezquita en los próximos años. Entonces, en medio de un tema candente, parece Chile yéndose de Grecia, saliéndose de Siria y retirando su misión en Chipre. Yo creo que es un problema complicado, delicado. Así que esos temas yo diría, ministro, que tenemos que verlos con mucho cuidado. La verdad es que yo pediría que tuviéramos revisarlos con más atención. Esta es la primera discusión que tenemos y el tiempo no es mucho, desgraciadamente ya estamos bastante pasados de la hora de esta sesión. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Le ofrezco la palabra a algún otro senador si quiere intervenir, sino para que pueda intervenir el ministro de Relaciones Exteriores y el subsecretario de la masa, ¿no? ¿El canciller, entonces? Presidente, yo creo que hay que partir de un hecho que, por difícil que sea, está impactando en el caso de las misiones militares, pero que no es el hecho motivador de lo que está sucediendo en materia de relaciones exteriores de Chile. En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que está sucediendo es una reflexión sobre el proceso de modernización que el Ministerio ha tenido a cabo, producto de la ley que se dictó en el año 2018, y que creó una Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales al lado de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, hizo del Ministerio un ministerio más complejo en su mirada, y que hizo del Ministerio que tengamos que enfrentar situaciones que no se previeron, como por ejemplo que personas que cumplen 65 años no pueden ser destinadas al extranjero a cumplir funciones diplomáticas, y por tanto
Cada año tenemos menos gente que se quiere ir del servicio, permanece dentro de él, y cada año, sin embargo, tenemos menos gente que podemos destinar al extranjero. Entonces, lo que está viviendo el Ministerio de Relaciones Exteriores es más bien un proceso de reflexión de modernidad. Y el gran tema que el Ministerio se plantea es si el Ministerio y la función diplomática que hoy día se ejerce es la función diplomática en la situación actual del mundo, o se requiere quizás de los embajadores una mirada más comprensiva, más abierta a la cultura, a la ciencia, a la tecnología y a la economía, o solamente es la típica función de representación política internacional que hacían antes las cancillerías. Si nosotros miramos los tratados internacionales que hoy día se aprueban, en su gran mayoría no son tratados internacionales que solamente vinculan a los estados, sino que en realidad vinculan a los estados y a través de ellos directamente a la ciudadanía, a las personas. En definitiva, hoy día los tratados son un gran generador de derechos respecto a las personas. Y además se ha ido generando una estructura internacional jurisdiccional que también, lógicamente, presiona a los estados. Entonces, el mundo internacional hoy día es diverso, los estados no son la persona jurídica por naturaleza. Hoy día hay ONGs que pueden tener más poder que los estados. Las personas también son sujetos de derecho internacional porque recurren a los organismos internacionales. Entonces, en lo que respecta al ministerio, yo quiero aclarar, no es la crisis económica que sufre el mundo la que motiva las reflexiones y cambios que estamos realizando, sino más bien una reflexión interna de cuáles son las embajadas, dónde tendríamos que tener las embajadas previamente, cuál es el rol de la embajada, cuál es el rol del funcionario, del ministro consejero, cuál es el rol del embajador, etcétera. Yo creo que es una muy bella discusión y que además, dado que esa discusión ha tenido una gran resistencia de solamente entrar a ella, vamos a crear un grupo entre funcionarios de carrera, gente que está en retiro, etcétera, para que realmente reflexionen y tomen cabal cuenta de lo que hacen otros ministerios en materia internacional. Pero yo les puedo asegurar que lo que hoy día tenemos no es lo que otros ministerios más avanzados están teniendo, donde se están abriendo más las tecnologías, etc. En el caso del tema de las misiones militares, yo quiero reiterar que si fuera un asunto de esencialidad, estaría en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero la ley le concede esto al Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa y además los recursos también son del Ministerio de Defensa. Entonces, efectivamente, la Cancillería informa donde nos gustaría que existiera o no una mayor presencia. Pero quiero decirlo que como nosotros no manejamos los recursos, la verdad es que para nosotros el ideal sería tener tantas representaciones militares como fueran posibles. Hay 193 países, estamos 74 de ellos. Entonces, efectivamente, la tarea de hacer una focalización del mismo, escuchando el parecer del Ministerio de Relaciones Exteriores, le corresponde finalmente al Ministerio de Defensa. Yo quiero señalar que en materia de el Estado, en materia de los encargados de defensa en el extranjero, el tema económico tiene una gran relevancia. No nos equivoquemos, no nos engañemos, la gente que nos está escuchando que quiero que lo sepa. El tema económico juega una gran relevancia. Esa es la verdad. Y usted, yo creo que, señor presidente, los senadores también lo saben. Es decir, si hoy día alguien plantease ir a un país, destinar 12.000 hombres a ese país en 13 años y gastar 177 millones de dólares, yo les aseguro que el que plantee eso no puede salir a la calle. Pues bien, eso fue lo que gastamos o invertimos en Haití para ayudar a Haití. Eso no sería hoy día posible. 177 millones de dólares, 12.000 hombres y mujeres en 13 años, un proyecto como eso sería irrealizable. Entonces, yo creo que nos sinceremos. La decisión que está tomando el Ministerio de Defensa, por difícil que sea, obedece a una situación coyuntural económica, que yo espero que logremos luego revertir y que luego nuevamente tengamos presencia en otros lugares. A la Cancillería le es muy importante conservar nuestra presencia en Europa, muy importante conservar nuestra presencia en Europa, especialmente en la ex Yugoslavia,
para nosotros es muy importante conservar nuestra presencia en Europa, y también nos es muy importante conservar nuestra presencia en Colombia y luego mantener un contacto especialmente de colaboración entre las Fuerzas Armadas chilenas y las Fuerzas Armadas argentinas. Creo que son ejes con los cuales el Defensa ha considerado nuestro parecer. Obviamente nosotros hicimos una priorización de nuestros objetivos. Europa no es importante porque tenemos la colaboración con la Unión Europea. En el caso de Colombia, por la inestabilidad que conlleva la guerrilla y el narcotráfico, y con Argentina, porque con Argentina nos es muy relevante y es parte de nuestra tradición intensificar las relaciones, y todo lo que hagamos en ese sentido es conveniente. Gracias, canciller. El subsecretario de la Masa. Gracias, señor presidente. Creo que el canciller ha respondido la inquietud a modo general. Y vuelvo a insistir que esto es una revisión anual, y en este año particularmente con condiciones específicas de reducción de recursos financieros y también la condición sanitaria. Y por lo tanto, necesariamente hay que priorizar. Y en ese priorizar, como dijo recién el canciller, está la Unión Europea, por eso se mantiene esa visión, está Colombia, está nuestra relación con Argentina, y también el caso de Medio Oriente, y además mantenemos, que no lo mencioné, nuestra presencia en la Brigaduría de Defensa de la ONU en Nueva York, que también es importante para estar presente donde se requiere. Y además reitero que la inserción o la cooperación internacional del país no necesariamente está circunscrita a las operaciones de paz, y eso por eso lo mencioné al principio. No hay operaciones de paz en el Pacífico, Asia-Pacífico, pero sí estamos presentes con otros mecanismos. No hay operaciones de paz en muchas partes de América, que es una cosa importante un aspecto importante para la política exterior, y tenemos una serie de mecanismos, Centroamérica y el Caribe. Y dentro del panorama global, las prioridades las hemos intentado mantener, como se ha dicho, Colombia, Argentina, Centroamérica, Unión Europea y Medio Oriente. Y claramente, si las circunstancias económicas cambian, pero también probablemente cambia el escenario internacional, la focalización es posible que no sea la histórica, sino que la que la política exterior de Chile demande de defensa. Gracias, subsecretario de la Masa. Senador Guillé, ¿quería hacer alguna consulta? El micrófono. El micrófono del senador Guillén. No tiene micrófono el senador Guillén. Alejandro está sin audio. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Mire, yo de escuchar al señor canciller, con mucha franqueza, señor presidente, y por su intermedio, lo único que hago es acentuar mi preocupación, porque yo no creo que la política exterior de Chile sea un tema del presupuesto en rigor. Menos frente a decisiones tan grandes como la que estamos hablando, que es un cambio en la política exterior de Chile de más de 30 años, que fue exitosa. Permitió la reinserción de Chile en el mundo, porque ahí están la verdadera utilidad, el prestigio de nuestro país, ser un actor influyente de la región, y yo creo que ese abandono relativo del escenario internacional debe ser un tema que a lo menos se debate en el Congreso Nacional. Por eso insisto, señor presidente, que este tema lo convoquemos a escuchar a mucha gente y abramos un debate, porque esto no creo que sea simplemente un tema de presupuesto, me da la sensación más bien de un diseño de las relaciones internacionales del país que me preocupan, porque además, desde el punto de vista de la seguridad del país, la mejor seguridad es cuando se tiene amigos y aliados en todas partes, no cuando se tiene armamento o capacidades de la defensa, como se suele decir. La política de defensa y la política exterior se juntan, y por esa razón pido que acordemos y abramos un sincero debate sobre este tema con la mejor gente de todos los sectores y nos formemos convicción al respecto.
Gracias, senador Guillén. O sea, sin duda este es un tema que vamos a seguir discutiendo. Ya estamos excedidos en la hora. Le damos las gracias al ministro de Relaciones Exteriores, así como al subsecretario de Defensa por su participación. Y bueno, con la Secretaría vamos a ver, dependiendo de la tabla de los distintos proyectos, poder citar otras opciones donde recibir otra opinión y probablemente tener una nueva ronda con el canciller y con el Ministerio de Defensa. Se cumplió el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias por la asistencia. Hasta luego, señor ministro.